Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy, jueves 30 de junio, prácticamente concluyendo el mes, y tener siempre presente respecto a lo que se ha enviado a través de la plataforma, el trabajo práctico de síntesis de tema, y también he estado leyendo en el grupo de WhatsApp de la materia respecto a las orientaciones que ha podido hacer auxiliar en función del trabajo de columnas, vigas, no sé. De todas maneras, en ese tema me gustaría que pudiera hacer un informe. Rebeca, muy buenas tardes. ¿Me podrías hacer ese servicio? Buenas tardes, arquitecto. Claro. Sí, anoche hemos hecho una explicación sobre cómo se debería graficar correctamente el plano de columnas y vigas, y también se les prolongó hasta medianoche la entrega de ese trabajo para que puedan, con las explicaciones, hacerlo de mejor manera sus trabajos. Ya. ¿Y desde cuándo empiezan las revisiones? Este fin de semana, arquitecto. De acuerdo. Bien, como quiera que hoy día tenemos escasamente una hora y media, pese a que ya estamos a 12:58, vamos a continuar desarrollando el tema de sistemas de cubierta jóvenes hasta donde podamos agotar. Tenemos pocas clases y vamos a procurar, les había dicho, terminar no solamente el sistema de cubierta, sino todo lo referente a la parte de cerramientos verticales. Bien, y para eso, la clase anterior habíamos hecho una introducción respecto al tema, que es sistemas de cerramiento, para lo cual habíamos hecho un esquemita, y de ese esquema pues vamos a desarrollar prácticamente lo que significan los sistemas de cubierta. Voy a habilitar la pantalla, jóvenes. Está viendo, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, jóvenes, nuevamente muy buenos días. La verdad es que andamos preocupados los docentes en general, porque ayer estuvimos, ayer, pasado un día, estamos con clases presenciales, pero con los informes en cuanto a lo que significa los índices elevados en el tema de salud por el tema de la pandemia, no sabemos si realmente se ha de volver a la normalidad. De todas maneras, pedirles siempre de que tengan los sumos cuidados y cumplir con los protocolos de seguridad, ¿no? De bioseguridad, y tener siempre la salud absolutamente sana y gozar de una buena posibilidad de estos desafíos, que no solamente en la universidad, sino también hay otros desafíos fuera de la universidad. Bien, señalar inclusive ayer nos impactó demasiado a los docentes porque teníamos una alumna del tercer año que se ha titulado con muy buena referencia académica, se ha titulado fines de diciembre, principios de enero de este año. No, ya prácticamente toda una profesional, Nidia Chávez se llama ella, y de repente nos informaron a través del WhatsApp de que ella había fallecido la noche anterior. Realmente son impactos que uno no puede dar crédito y exactamente no sabemos si obedece a temas de salud o algún accidente, pero una persona llena de vida, con mucho futuro en la parte profesional, y se trunca de esa manera. Por eso es que hay sorpresas tan agradables como también sorpresas tan desagradables. Es así que me permito transmitirles siempre esa obligatoriedad que tienen de cuidarse en todo momento. Bien, jóvenes, vamos a continuar entonces. Voy a colocar ese tema al decir sistema de cubiertas, ¿no?
y a ver quién pudiera hacer una síntesis de lo que hemos podido hablar la clase anterior, y esa síntesis también que permita reconocer para darnos cuenta del grado de atención que han podido prestar, ¿no? Tienen la palabra, jóvenes. En la clase anterior, ¿qué habíamos hablado sobre el sistema de cubiertas? Tres puntos. A ver, Orlando Burgoan. Orlando, tú has sido mi alumno en taller también y pudieras hacer un comentario. Buenas tardes, arquitecto. Sí, claro. ¿Cómo estás, Orlando? Dime. Los sistemas de cubiertas, al ser reconocidos, son reconocidos como cesamientos horizontales, arquitecto. Están ubicados, esos pueden ser lo que es, están ubicados en la parte superior, arquitecto, de la vivienda, de una vivienda, o de cualquier hecho arquitectónico. Estos varían según su pendiente y el tipo de material que se va a utilizar, arquitecto. El tipo de cubierta. Ya. ¿Y podrías decirme por qué se llama sistema? Porque hablamos de sistema de entrepisos, sistema de cubiertas, sistemas de cerramientos verticales, sistemas de fundaciones. ¿Por qué se llama sistemas? Porque es un conjunto de elementos, arquitecto, que componen la cubierta, conjunto de elementos. Ya, en este caso... Ya, si puedes desagregar ese conjunto de elementos, tienes 3 puntos, Orlando. A ver, ¿por qué se dice que es un conjunto de elementos? Lo disgrego, arquitecto, así lo separo. Los No, conjuntos al decir conjunto de elementos, se entiende que todo sistema, como sistema propiamente dicho, es evidentemente un conjunto total de elementos que están vinculados unos con ellos para formar un todo o para conformar una totalidad. Sí. Un vivo ejemplo, siempre pongo el sistema solar, que tiene un conjunto de elementos que son los satélites, todo lo que se presentan los planetas, y cada planeta tiene una ubicación, tiene un sentido de giro alrededor del Sol, unos más grandes, otros más pequeños, pero nadie puede salirse de su órbita. Entonces, ese conjunto se llama sistema solar, ¿no? Y está formado por un conjunto de planetas. Igualito ocurre con el sistema óseo del ser humano, ¿no? Desde las extremidades inferiores, extremidades superiores y la cabeza. Sí, arquitecto. Ya. Se dividiría, yo lo dividiría en dos partes, arquitecto, que es la estructura y la cubierta. La estructura puede variar. Anotar y después vamos a ir desagregando. Y la cubierta. ¿Ya? Luego. Eso nomás se me viene a la mente, arquitecto. Bien. En realidad falta algún detallito, pero sin embargo vamos a ir explicando. Se llama sistemas de cubierta porque el nombre de cubierta significa protección, significa algo que puede ser para evitar de que se nos moje o nos dé directamente el sol. Entonces las estructuras de cubierta en la función que cumplen es protegernos de los medios climáticos, lluvia, viento, frío, sol, nieve, etcétera, etcétera. Por eso se llama el último cerramiento superior horizontal. Y las cubiertas, obviamente, por sí solas, no podrían aparecer de repente. ¿Por qué? Porque tiene que tener una estructura. ¿Qué quiere decir? De que yo tengo que tener un elemento de apoyo, que en este caso, recuerdan que hemos hablado de vigas estructurales de borde y otras vigas que son simplemente de ardiostre, y las últimas son las vigas cadena, ¿no? Las vigas cadena o los cinturones que están relacionados en directo vínculo con las cubiertas. Estas vigas cadenas
¿no? Están ahí, prácticamente permite a través de aquello diseñar los sistemas de cubierta, que pueden ser esos sistemas de cubierta. Por una parte, en ese conjunto de elementos que decimos, tenemos esto que estoy dibujando esquemáticamente también, que se llama la estructura de soporte. Esa estructura de soporte puede ser, miren, voy a colocar autoportante, puede ser lineal, vamos a explicar todo aquello, puede ser bidimensional, y tridimensional. En este caso, si yo tengo este ejemplo, es una estructura que no vamos a decir todavía de qué material está hecho. Esta estructura es un reticulado, o sea, son elementos que se fabrican, ¿no? Ya sean metálicas, de madera o con perfiles de aluminio, se fabrican. Hoy en día también se hace con madera, pero hoy en día la mayor parte está trabajando con metal, ¿no? Y de esto, que son estructuras bidimensionales, nosotros también conocemos con el nombre de reticulados. En 2D, o sea, 2 dimensiones. Si yo tengo un conjunto que significa dividir en partes iguales un sector derecho y un sector izquierdo en el mismo diseño y con el mismo número de elementos, eso también vamos a aprender los nombres, es de que nosotros, cuando es completo, estos elementos reticulados se llama cercha. Reitero, la cercha es cuando está completo, como se muestra en el gráfico. En cambio, porque así en nuestro medio se los identifica, y si yo borro esto, puedo también tener elementos de estructura que sea la mitad. Entonces, eso se llama media cercha. Y estos reticulados en 2 dimensiones, como se dice acá, de acuerdo al uso del material, en primera instancia siempre se dice el tema de la madera. Pero ¿por qué ya no se utiliza el tema madera? Porque eso era autosostenible, era ecológico, no era nada nocivo al medio ambiente, etcétera, etcétera. Y además se explotaba todo lo que significa especies forestales, y una vez que se podía talar o deforestar, se podía sustituir haciendo reforestación y teniendo también un mantenimiento en determinados tiempos para seguir utilizando la madera. Pero la madera hoy en día se ha dicho de que está totalmente controlado y ya no tenemos ese acceso tan directo y tan económico, porque antes la madera, hacer con madera era mucho mejor, era más accesible en costo, y en ese momento cuando se quería hacer de metal era mucho más caro. En cambio, hoy en día se hace con metal, pero en una primera alternativa, el metal ferroso. Aquello que es prácticamente un material que si le hace que esté en contacto con humedad y no tenga ningún aislante, se produce el fenómeno de la corrosión o la oxidación del metal ferroso. Esto también ya
queda un tanto, digamos, en segundo plano la aplicación. No les digo que no se deja de utilizar, como la madera, ¿no? La madera hay muy buenos trabajos en columnas, en vigas, en cerchas, en cubiertas, para sobre todo aquellos espacios donde son agradables, en churrasqueros, en corredores, vigas vistas, etc. El metal ferroso, ¿por qué? Porque por ese problema de mantenimiento e impedir de que esté con presencia de humedad y evitar la corrosión o la oxidación, es de que este material entra también con pocas posibilidades de uso. No estoy diciendo que no se use, se utiliza, pero bajo otras condiciones hoy en día de costo, de accesibilidad, mantenimiento, durabilidad inclusive, ¿no? Y aquí aparece el metal galvanizado. O sea, es como las cañerías galvanizadas en agua potable, que eso también se ha desechado, ¿no? Que permitían hacer ductos para la alimentación en redes de agua potable en viviendas. Sin embargo, eso ha sido sustituido tremendamente por los materiales de PVC, de diferentes calidades y categorías. Entonces, estos metales galvanizados se trabajan, tienen ya, digamos, cierta protección en relación a la humedad, tienen mayor vida útil, pero también su costo empieza, digamos, a frenar a los usuarios en la posibilidad de acceder a ese tipo de uso de materiales. Pero después aparecen los perfiles. Cuando decimos perfiles, igual el material galvanizado hay perfiles también, y los perfiles vamos a hablar de una manera genérica, es de que estos perfiles vienen los perfiles de lo que significa la parte de galvanizadas, y todo esto permite a nosotros reconocer tanto el metal ferroso, puede ser macizo, puede ser perfil, y en eso tenemos que manejar ciertas características de estos materiales, ¿no? Especialmente del metal ferroso, del galvanizado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos tener fierros redondos, macizos, fierros cuadrados, macizos. Macizos quiere decir que es puro metal. Pero fuera de eso también podemos tener tubos, ¿no? Que ya no son macizos, sino que tienen un espesor. Y esto es hueco. Lo propio ocurre en el redondo, que serían los tubos, y lo único que hay que cuidar es el espesor que permita reconocer a mayor espesor, mayor posibilidad de vida útil, ¿no? En cambio, cuando hablamos ya de perfiles, nos referimos al perfil en L o angulares, digamos, ¿no? El perfil en P, el perfil en U, el perfil en H. Bueno, así es, ¿no? Y finalmente el perfil bueno, sería, a ver, este perfil 1, perfil T, perfil en U, perfil en lo que es H o I también, que se llama, ¿no? Todos estos materiales yo entiendo que han llevado en construcciones 1. Y la forma de poder vincular, ya sea macizos, en el caso macizos, generalmente es a base de la soldadura. En el caso de los tubos es soldadura, pero soldadura, a diferencia de la soldadura arco quiere decir de que soldamos piezas macizas y piezas bastante voluminosas y gruesas, no de una sola pieza. En arco, que es otro sistema, ¿no? Es eléctrico, con electrodos, y nosotros tenemos la soldadura con oxígeno. La soldadura con oxígeno y carburo permite garantizar la unión de estos elementos, que son tubos, ya no son, digamos, elementos metálicos macizos, porque el espesor permite y exige que tengamos que vincular a través del oxígeno.
Pero también en ambos casos sí podemos tener la posibilidad de vincular a través de lo que significan los remaches. Los remaches. En cambio, esta perfilería que aquí tenemos galvanizada ya no son, digamos, a través de soldaduras, simplemente son a través de pernos de encarne. Hoy en día se utiliza esto porque es una construcción en seco, se lleva allí a la obra estos perfiles en los que se requiere, se hacen los cortes y se empieza a remachar, ¿no? Y los remaches con pernos de encarne son ya totalmente automatizados, vale decir, de que nosotros ya no agarramos llaves manuales, sino que es todo a base de taladros de impacto para poder hacer el sistema de seguridad. En el tema de madera, nosotros sabemos que podemos manejar la forma de vincular todo lo que podemos conocer, la unión de madera a media madera, la unión caja y espiga, la unión a través de, acá colocamos unos perfiles metálicos y con pernos, a veces agarramos también el sistema de clavado, pero bueno, el proceso constructivo de estos elementos reticulares exige al diseñador tener conocimiento pleno para tener seguridad de qué tipo de sistema de estructura va a realizar y qué tipo de empalme. Entonces, cuando nosotros hablamos, miren, de estructura, esta estructura tiene componentes y toda estructura, en el caso de los reticulados, tienen nombres. Todo lo que voy a hacer con otro color, jóvenes, todo lo que significa una línea horizontal en la estructura son elementos horizontales, elementos con cierto grado de inclinación, elementos verticales y otra vuelta aparece elementos diagonales. El elemento horizontal mayor significa para nosotros con el nombre de tirante, ya sea en madera, ya sea en metal ferroso, galvanizado, etc. El elemento que está con el grado de inclinación se llama par, así como su nombre indica. El elemento central, que es un elemento vertical, se llama pendolón. Pendolón. El elemento que tiene un ángulo de inclinación se llama tornapunta. Los albañiles acá manejan con el nombre de pie de amigo, conocen los albañiles, ¿no? O los trabajadores en cubierta, porque ya es gente especializada. Y todo lo que son estos elementos al interior entre el par y el tirante se llaman basas. Y la unión de los elementos denominadas basas en sentido vertical, diagonal, estos se llaman nudos. Esos nudos es donde nos permite acá tener en cuenta el tipo de material, el tipo de empalme o vínculo a través de ciertos recursos dentro de un proceso técnico constructivo. Entonces, con esos antecedentes, estamos hablando primero de los elementos bidimensionales. Vamos a ir a otros elementos más sencillitos. Bien, voy a borrar esto porque esto era lo más esencial. Y empezamos a reconocer aquellos autoportantes. ¿Qué quiere decir? De que fuera de la estructura, en la cubierta ya propiamente, nosotros debemos reconocer lo que significa el material de cubierta.
¿no? En los españoles llaman el material de techumbre, llaman, ¿no? De techo, o sea, el derivado de techo. Material. Y el material de cubierta está en relación directa a lo que habíamos dicho en clase anterior, ¿no? A utilizar materiales de dimensiones pequeñas, vale decir, formato pequeño, ¿no? Y les he pedido, porque puedo preguntar a cualquiera respecto al tríptico, ¿no?, que deben tener para que sobre esa base podamos hacer algunos otros comentarios. Y el formato grande. En el formato pequeño habíamos indicado como ejemplo las piezas de cerámica denominadas tejas colonial, teja plana, etcétera, ¿no? En cambio, en los formatos grandes, sus dimensiones son a las placas onduladas de plancha galvanizada, o sea, las calaminas comúnmente dichas. También hoy existen láminas trapezoidales en largos bastante considerables, de 3 metros, 4 metros, 5 metros. Hoy en día hay industrias que ofrecen el largo que uno quiere. Antes esos formatos, como las galvanizadas o chapas onduladas, estaban en un rango mayor de 3 metros por 0,90. Hoy en día pueden hacer de 5 metros, de 6 metros, de una sola pieza. Entonces ya no está tan estandarizado de que solo son de 3 metros el más largo. La placa ondulada Duralit, conocen. Entonces estos anchos es 1,05 y el largo tiene de 1,80, 0,90, 1,60. Entonces siguen siendo formatos grandes. En cambio, el formato, les he hablado, ¿no?, de la teja colonial, que tiene este detalle, son formatos pequeños porque sus dimensiones son alrededor de los 33 por 0,22, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros decíamos que estos materiales, en la parte de cubierta existe material. Y en el material necesariamente debemos considerar un factor que es determinante. Aquí vamos a colocar 2,1, que es tomar en cuenta los vientos dominantes. En Cochabamba, por ejemplo, alguien me podría comentar en qué dirección está el viento dominante en el centro de la ciudad, por favor, o qué dirección de viento dominante tiene, digamos, toda la falda de la cordillera, el lado de temporal, primera, segunda circunvalación. ¿En qué dirección, jóvenes? A ver, por favor. Es importante tomar en cuenta los vientos dominantes. ¿Por qué? Porque si yo tengo, imagínense, una calamina que estoy queriendo colocar, una parte nomás voy a graficar, y la otra pieza de calamina aquí tiene un traslape, o sea, llega a montar una onda, a sobreponerse una onda, y aquí se coloca el perno con una gomita acá, viene y se coloca al listón, ¿no?, que va a estar acá. Si el viento dominante, miren, para que se me entienda, esto que estoy llamando traslape, se hace en la placa Duralit, en las calaminas comúnmente hablando, en las placas trapezoidales, o en cualquier otro material hay traslape. Hasta en las fibras orgánicas, cuando ven trabajar ustedes una cubierta de fibra orgánica como es la jatata, la palma, el suju, la paja brava, etcétera, tienen traslape, ¿no? Entonces, ¿eso para qué? Para que el traslape permita tener cierta hermeticidad. Hermeticidad quiere decir impedir de que las aguas de lluvia y los aires puedan penetrar. O sea, esto
tiene que estar totalmente fijo y aprisionado con este perno en carne, o girafondo se conoce también. Y cuando hablamos de vientos dominantes, fíjense, a ver, ¿en qué sentido es mejor que esté el viento dominante si yo trabajo esto? ¿Es favorable este viento dominante en esa dirección? ¿Es favorable el viento dominante en esta dirección? Porque tiene que ser de una dirección horizontal de este a oeste, de sur a norte. No hay así vertical, ¿no? El viento dominante. Entonces, si yo pregunto, en este detalle constructivo, ¿el viento dominante A o el viento dominante B es más favorable, constructivamente hablando? El B, arquitecto. ¿Por qué el B, Orlando? Porque el traslape está por encima de la siguiente lámina, arquitecto. Está bien, Orlando. Por favor, Rebeca, Orlando, 3 puntos. Está bien, arquitecto. ¿Y por qué la variable de viento dominante A no es favorable? Orlando. Sí, arquitecto, porque hay riesgo de que lo doble la lámina, arquitecto, que entre por debajo. El viento dominante puede agarrar esto y al no estar bien sujeto este perno de sujeción que es girafondo, puede levantar todo el material de cubierta y a veces arranca inclusive parte de la estructura, sea de madera, sea de perfiles galvanizados, etcétera, ¿no? Entonces, dense cuenta que es importante que cuando utilice uno el formato pequeño o el formato grande, debe considerar en la ciudad la dirección de vientos dominantes. En el centro de la ciudad ya te preguntaba y decía qué dirección tiene. En realidad la dirección del viento dominante es de sur a norte, con ligera inclinación hacia el lado oeste. En cambio, en la falda de la cordillera, que es temporal o primera, segunda circunvalación, prácticamente los vientos dominantes son de este a oeste, las corrientes de aire, ¿no? Y en función de esas corrientes de aire, cuando nosotros empecemos a trabajar cubiertas, debemos tomar en cuenta estos traslapes, ¿no? Y en cualquier material va a haber traslape. Por otro lado, el indicador 2.2 también habíamos hecho conocer como una especie de introducción la clase anterior, y decíamos que nosotros, fuera de los vientos dominantes, que de acuerdo al material, formato pequeño, formato grande, nosotros debemos tomar en cuenta el grado de inclinación, o lo que se llama también la consideración de la pendiente. Y en eso habíamos señalado de que hay pendientes planas o cubiertas planas, cubiertas ligeramente o semi inclinadas, y cubiertas inclinadas. En el Chapare, Orlando, ¿cuál de estas 3 alternativas recomendarías? Las cubiertas inclinadas, arquitecto. ¿Por qué factor? Factor lluvia, arquitecto. La precipitación fluvial es elevada. Climático, ¿no? Lluvia, precipitación fluvial. Permanentemente está lloviendo, por eso es húmedo, por eso es trópico. Y por eso es que es un error. Por ejemplo, puedo hacer con calamina también así con esta pendiente, pero como es resbaladiza, hasta es riesgoso. Y mayor problema porque ese material con tanta humedad se corroe, así esté pintado con antioxidante. Entonces hay que buscar un material, esto que significa material, tiene que estar igualito, ¿no? Vientos dominantes en el Chapare,
grado de inclinación plana, inclinada. Este material, todo esto que estamos señalando, jóvenes, tiene que ver mucho con lo que se llama los pisos ecológicos. Y nosotros en los pisos ecológicos sabemos que tenemos el altiplano, lugares frígidos, tenemos los valles, como Cochabamba, Tarija, Sucre, tenemos el oriente o el piso ecológico denominado también lo que significa Santa Cruz, el Chapare, los pisos ecológicos cálidos denominados trópicos. Y para cada uno de estos, acá el material, necesariamente, jóvenes, este material, de acuerdo a esto que estamos señalando, tiene que ver mucho con las propiedades físicas y mecánicas. A ver, todo esto que estoy señalando, ustedes tienen que tener un dominio, o tendrían que tener un dominio, porque han llevado en materiales 1 de la materia de construcción 1, que antes se llamaba con ese signo. Una propiedad física, si en el altiplano, a ver, nosotros tenemos que reconocer de que dentro de las propiedades físicas está el tamaño, el color, el tamaño, y en las propiedades mecánicas, si ese material concentra temperatura, irradia temperatura, deja penetrar temperatura, si ese material es resistente a la humedad, no es resistente, en las propiedades mecánicas. Entonces, en el altiplano, para mí sería error también utilizar de nuevo calamina, porque la calamina, así como concentra temperatura y no está permitido en el oriente, o sea, oriente también se llama en vez de lo de trópico, es de que ese material irradia la temperatura del medio ambiente externo al medio ambiente interno. Y si utiliza en el altiplano, igual, va a concentrar el frío, el material metálico, a irradiar a la parte interna de los espacios interiores. Entonces nosotros, para utilizar el material, necesariamente tenemos que saber qué materiales son los más favorables para el trópico, para el valle, para el altiplano. Y nosotros no siempre vamos a tener plena seguridad de que estamos trabajando en los valles. Acá en Cochabamba nos estamos formando, pero tenemos que tener la capacidad de poder sobrellevar con conocimiento científico del uso de los materiales. Hoy en día han aparecido muchos otros materiales, ¿no? Por ejemplo, los tipo colonial, pero de PVC, los materiales, digamos, tipo escama de pez a través de las láminas de corcho. O sea, hay una infinidad de ofertas, ¿no? También hay las placas planas de fibrocemento, ¿no? Que es asbesto cemento. Entonces, todas esas posibilidades yo ya no las voy a tomar en cuenta. Sin embargo, acá estamos tomando en cuenta de que el material y su colocación va a depender de los vientos dominantes. El material va a depender del grado de inclinación, tomando en cuenta si es formato pequeño o es formato grande, no el grado de inclinación. Y esto tiene que estar pues en relación a los pisos ecológicos. Imagínense, a ver, en Oruro, o en el altiplano, en el valle o en el trópico, existen mayores corrientes de aire. Y hay que tomar la dirección, el sentido de recorrido, para poder trabajar correctamente los traslaques, ¿no? La sobreposición del mismo material unos con otros. Y al margen estoy señalando de que estos materiales debemos conocer sus propiedades físicas, mecánicas y de confort. ¿Por qué? Porque hay unas que son las que concentran e irradian temperatura, las que disipan temperatura. Por ejemplo, no es lo mismo hablar si el cemento puede concentrar alta temperatura. He puesto en algún caso el ejemplo del estadio, cuando uno va al estadio
en la tarde, las graderías están totalmente expuestas a la radiación solar. Si me siento en eso y a mi lado pudiera haber una butaca de metal ferroso, ¿en cuál de los dos se concentra más la temperatura? En el de metal, pero también el hormigón concentra temperatura. Pero si esas graderías hubiesen estado de cerámica, hubiese sido menos que el hormigón. Y si hay otros materiales alternativos que irradien, no concentren temperatura, obviamente mejor. Entonces, en las viviendas nosotros tenemos que conocer las propiedades físicas, mecánicas de los materiales. Estuvimos en las estructuras bidimensionales y con esto que estoy señalando, los materiales, vientos dominantes, grados de inclinación, vamos a hablar de las estructuras autoportantes. Y para eso voy a explicar de que los materiales, de acuerdo al formato que tienen, en todos son grandes, son pequeños, perdón, jóvenes. Bueno, decía de que de acuerdo a las dimensiones del material, se llama autoportante cuando una construcción, voy a dibujar un esquema. Este es el piso, este es el cerramiento vertical, que puede ser muro, que puede ser panel, que puede ser un elemento de carpintería, etcétera, y siempre eso remata en un elemento de rigidización o de arriostre, que son las vigas cadenas, y acá también aparece otro elemento de rigidización. Y cuando son autoportantes, quiere decir que el mismo material está vinculado a esa viga cadena acá y no necesita ningún tipo de estructura. Entonces, un ejemplo de este material son aquellas, van a ver en el mercado, que son unos perfiles que se llaman de fibrocemento las Canalit, ¿no? O sea, Duralit fabricaba eso, ¿no? Porque era la comercializadora aquí en Bolivia. Y esta teja se llamaba Canalit. El edificio de la Federación Boliviana de Fútbol en la Libertador frente al estadio está con este sistema. O sea, no tiene ninguna estructura. Y por debajo nosotros podemos ver todo lo que significa estos perfiles trapezoidales. La otra placa viene, les decía, ¿no? Dependiendo de la dirección, el traslape y otra vuelta venía así, ¿no? Entonces aquí se hacía la sujeción. Estos materiales, cuando son autoportantes, quiere decir que no necesitan de una estructura previamente. También conocen ustedes las placas Canalit, ¿no? Digo, Duralit ondulada, las placas onduladas, que al tener de un 80, ¿no? Puedo yo cubrir todo eso sin tener una estructura. Pero eso no significa de que en estos materiales o cubiertas sin estructura denominada autoportantes, nosotros tengamos que concentrar hartos pesos. No. Acá el peso necesario como para hacer mantenimiento de las cubiertas. Pero si exageramos en el sobrepeso, esto fácilmente puede fracturarse y colapsar. Pero que las autoportantes tienen la ventaja de que son económicas, no necesitan estructura, a veces no necesitan inclusive de que el acabado por la parte inferior sea un cielo raso, porque se ve, se pinta esta textura que por debajo se tiene, y es un acabado que permita ser reconocido. Entonces existen, por un lado, aquellos
materiales que permitan tener un sistema de ser autoportantes, ese es el nombre. Pero también cuando la estructura podría ser lineal. Voy a aprovechar este gráfico. Quiere decir de que acá voy a colocar un elemento denominada ya esto por el grado de inclinación, el nombre que hemos puesto hace rato, ¿qué sería, jóvenes? Un par. Está inclinado y este material puede ser, miren, tinglados, ¿no? Porque los cerrajeros trabajan, puede ser madera, puede ser un perfil metálico ferroso, y encima de esta estructura lineal, aquí existe un vínculo. Quiere decir de que cómo yo voy a trabajar ese vínculo, ¿no? Voy a hacerlo más grandecito acá, que acá tengo la viga cadena. Y este elemento autoportante está viniendo acá. Acá nosotros tenemos que generar un vínculo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que trabajar con perfiles que permitan hacer la sujeción a través de un sistema de pernos y acá zamplus metálicos para poder hacer la sujeción. Lo otro, los trabajadores en la obra, cuando no tienen este recurso de perfiles de metal, directamente en la estructura de la viga de hormigón dejan unos chicotes que son fierros de 6 milímetros, y esos chicotes lo unen acá y hacen un entorchado. Entorchado quiere decir, empiezan, digamos, a hacer de que ese elemento de fierro que esté empotrado acá permita hacer la sujeción de la pieza de par metálico. Si es metálico, se coloca estos perfiles y se suelda, ¿no? En fin, pero ya estamos teniendo un elemento lineal de estructura, de soporte. Encima de esa estructura están obviamente algo que no hemos mencionado, unos elementos en sentido contrario a los pares, y estos se llaman correas, o también se llaman listones atirantados, y estas correas permiten colocar en ella las piezas de, si es formato pequeño, mire, aquí voy a sobreponer, esto va a venir aquí, va a venir aquí. Entonces, sobre las correas hacemos la sujeción del futuro material, sea de formato grande. Si es formato grande, no voy a tener tantas correas, voy a tener esta del medio, estos extremos, y directamente puedo hacer a lo largo sin tener muchas correas. Entonces, estas posibilidades también son económicas, a veces se trabaja con viga vista y el cielo raso inclinado, por eso es que se llama la estructura simplemente apoyada en los extremos y denominada una estructura lineal. La bidimensional hemos visto de que son reticulados en cerchas y medias cerchas. Las tridimensionales, estas de acá, también son denominadas estructuras espaciales o también se denomina estereoestructuras. Estereoestructuras. Al decir que son tridimensionales, estamos hablando de estructuras en 3D. Quiere decir de que ya no es un reticulado en 2 dimensiones. ¿Por qué se dice reticulado en 2 dimensiones? Porque tiene un largo y un ancho, ¿no? O un alto. En cambio, las estructuras espaciales centran sobre todo su diseño en elementos de forma piramidal, ¿no? Esa pirámide, que son elementos que vienen acá,
Acá tiene otra pirámide. Y lo mismo empieza a aparecer esos vínculos. Estos sistemas voy a hacer en corte. Miren, la pirámide vista en corte es así. Y acá viene otro elemento de pirámide. Y en la parte inferior aparece otra pirámide invertida. Entonces, al ser una pirámide, la base de esas estructuras, nosotros tenemos un ancho, llamaremos A, un largo y un alto, ¿no? H. Entonces, por eso es que se llaman tres dimensiones o espaciales o estereoestructuras. La ventaja de cada una de ellas, voy a simplemente hacer un enunciado verbal. Las tridimensionales como estas, en realidad permite generar sistemas de cubierta de grandes luces. Estamos hablando de 20 metros, se hacen los coliseos. Si ustedes conocen el coliseo del Colegio Santa María o conocen la piscina del estadio, está con este tipo de estructuras de cubierta. Entonces son espacios grandes que permiten cubrir las estructuras tridimensionales. Las bidimensionales también permiten cubrir ciertas luces significativas. ¿Por qué? Porque yo puedo unir, como es el caso del coliseo cerrado que tenemos en la coronilla, ¿no? La coronilla tiene un elemento de compresión, nudo central, que es y de aquí nacen las estructuras. Voy a hacerlo esquemáticamente. La coronilla tiene esto, jóvenes. De acá viene, de acá de delgado viene así, y en esto está el reticulado. Y aquí viene el otro, ¿no? Bueno, y aquí es este anillo de compresión que se llama. Entonces, estas luces de acá son significativas porque cubren todo el diámetro de la coronilla, es decir, del coliseo de la coronilla. Entonces, son elementos reticulares, no son espaciales, en dos dimensiones, porque tiene un largo y tiene un ancho que va de más delgado a de mayor dimensión. Las estructuras bidimensionales denominadas cerchas también a nosotros nos debe permitir reconocer en la posibilidad de que, fíjense que si yo hago esta cercha, pero si yo hago otra cercha y digo, miren, ha aumentado, pero si hago otra cercha y coloco mayor número de elementos, ¿en cuál de los casos me permite a mí la posibilidad de cubrir mayor dimensión en las luces? ¿En el caso C, en el caso B o en el caso A? ¿En cuál de los tres casos me permite? Como el gráfico ya manifiesta a esa pregunta la respuesta. Cuanto menos elementos tiene en la parte interna del pendolón y de las tornapuntas, quiere decir de que esta luz no es muy significativa. Ahí están los apoyos. Aparece mayor número de elementos denominados vallas, nudos, pendolones, tornapuntas, la longitud de que está cubriendo es mayor. Si acá hago mayor cantidad de elementos, obviamente esta luz me permite ser más fuerte, más significativa. Entonces, ¿qué estoy queriendo señalar con esto? De que estas estructuras bidimensionales tenemos la posibilidad de cubrir espacios de cubierta de menor luz, espacios de cubierta de mayor luz y espacios de mayor dimensión. ¿Se entiende hasta ahí, Orlando?
Sí, arquitecto, se entiende bien. De acuerdo. Entonces, jóvenes, nosotros, al reconocer que la estructura es un componente como elemento fundamental de la cubierta, y la cubierta como elemento también importante porque estamos hablando del material de cubierta. Y el material de cubierta tiene todas las posibilidades, ¿no? Ahora, vamos a ver de que nosotros, obviamente en nuestra vivienda, estas estructuras tridimensionales generalmente no se hacen en vivienda, ¿no? Generalmente se hace en equipamientos de uso comunitario. Llamemos museos, llamemos centros deportivos, coliseos, hospitales inclusive, ¿no? Se puede hacer porque se cubre grandes luces. Estadios, si ustedes se fijan en los estadios en Europa, son a base de estructuras tridimensionales, en algunos casos bidimensionales y con tensores. Pero esta introducción a nosotros que nos permita tomar en cuenta en lo que vendría a ser seguramente el análisis y reflexionar sobre qué tipo de cubierta está en nuestro proyecto arquitectónico. Por otro lado, cuando hablamos de cubierta, jóvenes, hemos dicho, ¿no?, de que hemos hablado de según la pendiente. Cuando se dice que son planas, cuando una estructura, vamos a dibujar nuevamente esquemáticamente, y tenemos primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. Y acá el sistema de cubierta puede ser plano. ¿Por qué? Porque yo puedo el hormigón salir así, así. Pero ¿qué significa de que esta parte de acá no es exactamente plano? Porque en este detalle superior haríamos un cortecito. Aquí está la viga y aquí está la losa. Esta losa, que hemos dicho que el espesor debe ser igual o menor a 10 centímetros, es la cubierta. Pero para que esta cubierta trabaje a plenitud y sin ninguna posibilidad de que el efecto de lluvia permite en esta superficie plana poder penetrar la humedad, o sea, en líquido, en su fase líquida, y a veces el hormigón no está bien compactado, entra, se fisura y entra al interior de los espacios. En Cochabamba, jóvenes, cuando yo hacía la maestría de Ciencias de la Construcción, hemos hecho todo un diagnóstico de Cochabamba y hemos visto de que no hay cubierta plana de hormigón o losa alivianada, losa maciza, que pueda funcionar perfectamente. ¿Por qué? Porque en Cochabamba existen los famosos fenómenos de variación climática. Miren, estamos nosotros en invierno, es cierto, pero la temperatura es tan fría, tan baja, que hace de que el comportamiento del material a esta temperatura sea diferente al comportamiento de ese mismo material cuando estamos hablando en verano. Porque en verano hace tanta calor en Cochabamba, ya no podemos estar afuera, siempre estamos buscando la sombra. Entonces, las cubiertas planas tienen dificultades, jóvenes. Pero al decir planas acá, no significa de que yo constructivamente, la parte inferior puede ser horizontal, pero esta parte superior tiene que tener una pendiente. Bueno, yo estoy exagerando esto, ¿no? Miren, aquí es menos y aquí es más. ¿Qué quiere decir de que que es poco perceptible a la vista? Simplemente este hecho de darles inclinación significa una pendiente mínima para que el escurrimiento de las aguas de lluvia permita, digamos, yo siempre aconsejo 2% de pendiente. ¿Y cómo se calcula ese 2%? En algunos casos hay arquitectos y constructores que solo hacen 1%. Entonces llega la lluvia y de por sí se va escurriendo. Esto significa de que nosotros estas aguas de lluvia debemos canalizar a través de sistemas de garganta, las bajantes, etcétera, ¿no? O finalmente aquí trabajar un parapeto y de ese parapeto colocar un tubo, venir por acá. En fin, hay tantos detalles constructivos que a mí me permite
solucionar el tema de cubierta plana. También es reconocido de que en la cubierta plana yo puedo, fíjense, esto voy a borrar esquemáticamente, y puedo colocar ya, esta es la losa, aquí está la viga, y puedo colocar ligeramente un sistema de cubierta que es a base de las planchas galvanizadas, la calamina. Y esa calamina tendría que tener una pendiente mínima del 2 al 3%. Entonces aquí existe su cumbrera, llega a las aguas de lluvia y se escurre. Y al final colocamos un elemento denominado canaletas, pero el solo hecho de levantar de esta manera, de manera externa y visual, pareciera que fuera una cubierta plana. Entonces, las cubiertas planas, primero, que nunca son cero pendiente, no es horizontal 100%. O hacemos con 1%, hacemos 2%, o hacemos 3 o 4%. Y podemos trabajar esto de las calaminas o las planchas galvanizadas, porque aquí al medio se coloca una viga, digamos aquí 6 pulgadas. Entonces la calamina se coloca aquí, va a ser la viga de 5 pulgadas, aquí va a estar 3 pulgadas o 4 pulgadas, si es que hago a distancias, ¿no? Entonces, y aquí se sujeta la calamina en este elemento. Entonces, es cierto de que cuando decimos cubiertas planas, da la impresión técnicamente en su interpretación de que son totalmente horizontales. No, tienen un grado de inclinación. Lo más difícil, cuando yo decía, hemos hecho un diagnóstico en Cochabamba, es de que todas las cubiertas planas, en algunos casos son cubiertas solamente y en otros casos son tezazas. Toda la parte superior es un tezazo. Está expuesto totalmente a las inclemencias del factor climático, o sea, viento, lluvia, sol. Y ese fenómeno de cambios de temperatura, o sea, aquí para todos, para las seminclinadas, para las inclinadas, etc., el factor climático es determinante para la ejecución de ese tipo de cubiertas, si son planas, seminclinadas o muy inclinadas. Porque el factor climático en algunos tipos de cubierta incide más el fenómeno de dilatación y el fenómeno de la contracción. Dilatación cuando hay altas temperaturas. El material se dilata. No es perceptible a la vista, pero se dilata. En el caso del hormigón jóvenes, hay una norma que dice que las estructuras de hormigón no pueden ser de una sola pieza, entre columnas, vigas, continuidad de vigas, más de 25 a 30 metros. Si es más de 25 o 30 metros la continuidad de una viga, debe hacerse para contrarrestar el fenómeno de la dilatación y la contracción a bajas temperaturas. Todo esto se debe solucionar constructivamente con un detalle técnico que se llama juntas de dilatación. En la facultad, si es que han tenido posibilidad ustedes, existe en el edificio nuevo y en el edificio seminuevo juntas de dilatación. En el hormigón, dilatación. ¿Y eso es por qué? Porque el hormigón, cuando esté expuesto a altas temperaturas, crece el material. Y cuando hace mucho frío, se contrae el hormigón. ¿Eso qué significa? Que esas juntas de dilatación jóvenes, voy a borrar esto, significa de que si hay continuidad de vigas, voy a hacer solamente la fase final, y acá hay una viga, y aquí está la losa, y acá viene la columna. Quiere decir de que si es más de 30 metros acá se corta. Hasta aquí, arquitectos, son 27 metros. Voy a cortar la estructura y voy a empezar otra aquí, porque aquí pueden haber otros 20, otros 16, qué sé yo. Esta junta de dilatación significa de que en esta parte, voy a hacer con otro color, sí significa de que el hormigón no debe tener continuidad, sino que debe estar separado
separado de la otra viga, de la otra losa, y tiene que tener independencia las columnas, y tiene que, bueno, o sea, aquí un corte, y tiene que tener independencia las fundaciones. ¿Qué quiere decir? De que aquí voy a hacer una fundación de estas características. Aquí también va a haber otra fundación, estoy hablando ya de subsuelo, ¿no? La fundación tiene que tener otra fundación de esas características. No puede ser una sola fundación para dos columnas, porque si no, no trabajaría esta junta de dilatación. Y llega el momento, ojalá nos dé esa posibilidad, allí en la facultad y en todos los edificios que son largos, tienen esa junta de dilatación. Entonces, ¿qué significa eso? De que no es vacío esto, jóvenes. Aquí se coloca ciertos materiales flexibles, como el poliestireno expandido. Cuando crece el hormigón, esa separación de centímetros se calcula además, ¿no? De acuerdo a las variaciones y a un registro, digamos, de altas y bajas temperaturas en Cochabamba, se calcula para que esta junta, este vacío, sea de 3 centímetros, 2 centímetros, 4 centímetros. Y ese vacío, esa separación, tiene un relleno, es como un sándwich. Y ese relleno es de plastoformo o poliestireno expandido, es, digamos, con neopreno. Neopreno es un material carísimo, pero es el que mejor resultado ha dado. O otro material que permita, digamos, considerar. En la parte de acabado, el arquitecto y las cerámicas, ¿qué pasa con las cerámicas? En los pasillos se van a fijar en la facultad. O sea, la cerámica no viene encima, es decir, de que la cerámica no viene una pieza que tape la junta de dilatación acá. No. La cerámica se corta también de acá, aparece una pieza sana, y aquí está respetándose la junta de dilatación. Solo que encima de la parte de la junta de dilatación y la cerámica, sí hay que hacer un detalle constructivo, esto voy a borrar, y ese detalle constructivo consiste en lo siguiente. Miren, estamos hablando de esto, esta es la losa, esta es la viga, aquí está, y esto continúa, ¿no? Aquí está la otra viga, aquí está la losa, y esto que es material de relleno, acá, ¿no? Es material de relleno tipo sándwich, se calcula, estoy diciendo la separación, y si yo colocaba acá piezas de cerámica, bueno, una cerámica, otra cerámica, acá del borde aparece una cerámica, otra cerámica. ¿Cómo soluciono esto? Voy a colocar un perfil de aluminio. Ese perfil de aluminio, ¿qué significa? De que voy a sobreponer acá un perfil de aluminio. Ese perfil de aluminio está con rampus acá a la cerámica. Y esta parte es libre. O sea, cuando hay dilatación, este perfil simplemente se distancia. Cuando hay contracción, el perfil se desplaza. Aquí no hay sistema de sujeción, es simplemente sobrepuesto el material. Y ese detalle está presente en la facultad. Por eso es que los materiales en general, como el hormigón, como las cerámicas, unos tienen mayor coeficiente de dilatación y otros tienen menor coeficiente de dilatación. ¿Por qué los morteros que son utilizados en fachadas para hacer los revoques de cemento y arena se rajan? Porque no tienen juntas de dilatación. Hacen superficies de 6 metros, 12 metros, lo llenan de revoque, pero después se raja. ¿Por qué? Porque ese material, al recibir altas temperaturas, se dilata y se contrae. Y al dilatarse, se separa, aparece la rajadura. Y cuando vuelve a su posición, ya prácticamente la rajadura no se sella, ¿no? Aparece y permanece la rajadura. Y en algunos casos es tan fuerte. Por eso que en la parte de acabados, como recubrimientos o revestimientos, vamos a ver cómo trabajamos la cerámica en piso con juntas de dilatación, cómo trabajamos las juntas de dilatación en revoques, utilizando piedra, utilizando mortero rígido que yo llamo cemento arena, pero es mejor utilizar los morteros plásticos en la fachada. ¿Y cuáles son los morteros plásticos? Es utilizar la cal, arena y algo de cemento. Pero si yo utilizo solo arena y cemento, siempre voy a tener problemas de
fisuras. ¿Por qué los pisos de cemento? Vemos en las veredas, lo hacen bonito, pero de repente vemos de que hay algunas partes que se rajan en esas juntas que hacen con un acanalador que se llaman los albañiles, pero eso es aparente, no trabaja como junta de dilatación. Eso también les voy a explicar, jóvenes. Entonces, los procesos constructivos tienen que tener los detalles que amerita cada parte componente de una construcción. En este caso de los sistemas de cubierta, estamos hablando porque de las cubiertas planas tiene que haber. Y si en una terraza vemos de que todo está, decimos, recubierto, revestido con cerámica sin ningún tipo de junta de dilatación, así sea un espacio de 6x6, va a haber rajaduras, siempre. Y les digo, nosotros en la maestría hemos hecho, claro, nos hemos dividido por grupos de trabajo, nos han hecho en el lado norte, noroeste, sureste y así, por radios de acción que nos ha permitido hacer un diagnóstico. Todas las cubiertas planas tienen problemas de filtración. ¿Por qué? Porque no saben trabajar de la losa acá arriba. Aquí hay que hacerse un trabajo de impermeabilizar, de generar cámaras de aire. ¿Por qué? Porque las cámaras de aire no permiten transmitir la temperatura directamente aquí del sol, donde la temperatura alta al interior de los espacios. O sea, esta parte de acabado hay que trabajarlo con mucho cuidado. Y encima están rajadas porque no tienen mucha dilatación. Y por las juntas, al rajarse, empieza a filtrarse la humedad, a levantar el material de acabado, etc. Entonces, nos damos cuenta que las cubiertas planas tienen ventaja, ¿no? Como por ejemplo, nosotros que estamos estudiando arquitectura y reconocemos que la corriente minimalista, que son líneas rectas, o sea, hay que saber trabajar la cubierta. Bien, lo otro, como posibilidad de cubiertas, tenemos la A, hemos dicho que son las planas. La B, hemos dicho que son las semi-inclinadas. Y las semi-inclinadas, esto vamos a desarrollar ahora, tiene que ver mucho, primero, con el material. Ese material, para ser semi-inclinadas, estamos hablando de formato grande. Los formatos grandes, voy a graficar, jóvenes, inclusive en una estructura que sea tipo media cercha nomás. Esa cercha, aquí está la viga cadena y aquí está la viga cadena. ¿Qué significa? Miren, esto es ligeramente inclinada. Significa de que yo puedo a lo largo de esto colocar dos piezas de formato grande, pero en un extremo tiene que haber la correa, tiene que haber aquí a la mitad otra correa y aquí al extremo, por ejemplo, ¿no? Y si utilizo formato grande la calamina, voy a agarrar eso, ¿no? Y voy a colocar aquí. Voy a agarrar ese otro y voy a hacer traslape aquí y voy a hacer por encima, ¿no? Fíjense que los formatos grandes me ha permitido solo considerar un traslape. No requieren mayor, y en el sentido transversal tenemos que colocar también traslapes para unir, porque las piezas que vienen de esta manera, o sea, siempre hay una parte que termina de esta manera. Y en el caso de las placas onduladas Duralit, viene el otro así, ¿no? O sea, aquí se traslapa. Y aquí viene el sistema de sujeción cada ciertas distancias, ¿no? Entonces, los formatos grandes, llámese placas Duralit, llámese calaminas, sistemas PVC, etcétera, permite generar pocas pendientes. ¿Por qué? Porque tiene pocos traslapes, pocos. Pero si en esta misma pendiente, ahora, yo quiero trabajar formato pequeño, voy a reproducir ligeramente esa cubierta acá y vamos a decir de que ya no voy a utilizar formato grande,
sino voy a utilizar formato pequeño para esa misma pendiente. Y ustedes mismos van a calificar, jóvenes. Primero, que no voy a colocar, aquí al final sí va a haber una correa. Aquí al medio, que ya, digamos, teníamos inicialmente, el formato pequeño aquí no es de 2 metros, el formato pequeño tiene 33, 34 centímetros. Entonces cada 33 aquí tengo que colocar una correa, otra correa, otra correa, otra correa, por decir, ¿no? A esas distancias. Por favor, ¿quién tiene un tríptico de cubierta ceramil, de material de cerámica? ¿Jóvenes? Nadie. 3 puntos al que tenga. Nadie. Bueno, vamos a ser un poquito coercitivos, jóvenes. Por favor, vas a tomar en cuenta, Rebeca. Voy a decir un nombre. Y si no tiene un tríptico, porque teníamos la obligatoriedad de transparencia. Por favor, la compañera Marisabel Fernández. Sí, aquí. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Marisabel. Me alegro de que tengas respuesta al llamado que estoy haciendo. Dígame, ¿tiene algún tríptico relacionado al material de cubierta? Marisabel. Sí. ¿Qué material? ¿Qué material y de qué empresa, Marisabel? No tiene. Por favor, tomar en cuenta esto, Rebeca. Cuando lleguen al tema de cubierta, porque tienen que hacer la carpeta de seguimiento, deben apuntar tríptico del material que están utilizando para solucionar el tema cubierto en sus carpetas. Rebeca, ¿se me ha escuchado? Sí, arquitecto, está bien. Ya. No hacemos seguimiento ni revisión, sino quien cumple esos requisitos. Entonces, jóvenes, nosotros, para poder trabajar cubiertas, debemos considerar si el material de formato es grande o es el formato pequeño. En este caso estamos demostrando de que el formato grande tiene un solo traslape. En tanto que en el formato pequeño, en la misma pendiente, fíjense, acá voy a colocar una pieza de cerámica. Otra pieza de cerámica, bueno, eso viene recto así. A ver, voy a dibujar mejor, jóvenes. La primera pieza viene así, la segunda pieza viene así, la tercera así, la cuarta así, la cuarta, fíjense. La cantidad de traslapes y el agua que fluye, fíjense que el agua tiene que correr en el sentido sin mayor dificultad. Cuando es poca pendiente, el agua está yendo y tiene la posibilidad de penetrar por los traslapes. Y a mayor cantidad de traslapes, mayor posibilidad de filtración del sistema de cubierta por los traslapes y poca pendiente. Pero si yo diseño esa misma estructura
a mayor pendiente significa de que, ya no voy a dibujar voy a tener los traslapes también, pero a mayor pendiente las aguas de lluvia tienen un escurrimiento sin la posibilidad de retornar. ¿Por qué? Porque la pendiente ya le impide, entonces tiene esa fuerza como para poder desalojar las aguas de lluvia. No hay esa posibilidad, porque si es poca pendiente, va a retornar por los traslapes. Por eso es que se exige de que para formato pequeño debe haber diseño de cubiertas, en este caso C, inclinadas, muy inclinadas. En el Chapare este es un error. En el Chapare también es un error, pese a que es formato grande. Hay que hacerlo con mayor pendiente para que el escurrimiento sea inmediato de las aguas de lluvia. En el Chapare sí hay que trabajar esto. Y no puedo trabajar formato grande esto, porque primero que por la pendiente va a ser dificultoso su proceso constructivo. No les digo que no es posible hacer esas, ¿no? Entonces, yo creo que esto del formato pequeño, del formato grande, está en relación directa al tipo de cubierta de acuerdo a su pendiente o inclinación. ¿Se entiende, Marisabel? Sí, Arqui, te entiendo. Entonces, aquí vamos a cerrar porque después tenemos que hacer cálculos, tenemos que ver el material, cada uno de los componentes y hacer su cálculo. Estoy hablando de cómputos, estoy haciendo para determinar cantidad de materiales en este tema de cubierta. Y eso lo vamos a desarrollar la próxima clase. Sin embargo, me anticipo a señalar de que para la revisión del tema de cubiertas, que tiene que estar inserto en vuestras carpetas, tiene que estar como un componente más, una hojita, del tríptico sobre el material que están trabajando. Y en ese tríptico no solamente dice las dimensiones de la pieza, sino cómo debe trabajarse los traslapes, cómo debe trabajarse el grado de pendiente y determinar la altura, ¿no? Porque si yo digo, a ver, este ejercicio así para la próxima clase, que tenía que ser un ejercicio del tema de machimbre también, del piso de esto, ¿no? Acá, si yo tengo 6 metros para hacer, ¿no? Una luz. Y acá simplemente tengo un ángulo que puede decir en el tríptico de 25 grados. La pregunta es, ¿cuánto será esta altura? Yo, como arquitecto, tengo que saber sacar la altura si solo tengo estos datos. Y en el tríptico dice las posibilidades de formato pequeño hasta tal ángulo, en porcentaje o en grados. Pero yo constructivamente, para saber cuánto tengo de desarrollo esta hipotenusa acá, tengo que saber este dato y sacar la hipotenusa por Pitágoras, ¿no? Entonces, a ver, para la próxima clase, que tenemos más tiempo, tenemos que revisar un poco todo el contenido de la trigonometría. O sea, no todo. Me estoy refiriendo a la ley de senos, cosenos, tangentes, para poder desarrollar estos procesos de cálculo joven. ¿Alguna pregunta? Nos hemos pasado con unos 5 minutos, van a disculpar jóvenes, pero no siempre alcanza el tiempo. ¿Alguna pregunta? La altura sería 279. A ver, 279. ¿Cómo has hecho, David? Sobre tangente, arquitecto. A ver. Tangente de 25. A ver. La tangente significa de que debemos conocer un ángulo y uno de los lados, ¿no ves? Exacto. Entonces, tangente de 25 grados es igual al cateto opuesto H sobre el cateto adyacente 6. Sí. Espejo H y va a ser tangente de 25 grados, ¿cuánto es?
Le hice directo, tangente de 25 Ah, ya. por 6. Aquí igual sería tangente de 25 grados. El valor usted saca en la computadorita, en la calculadorita, y esto multiplican porque esto pasa a multiplicar acá, ¿no? Por 6. Entonces H va a ser lo que decía, 279 metros. Y podemos sacar este desarrollo más, la hipotenusa, ¿cuánto sería? C va a ser igual a la raíz cuadrada de 279 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Cuánto sería C? David. Un momento aquí. 6. 6,61. Bueno, entonces C va a ser 6.61 metros. Siempre las unidades. Quiere decir de que esta dimensión había sido 6,61. Yo con esta dimensión y con el largo de ese ambiente voy a saber cuánto de superficie de cubierta tengo. Bueno, entonces detalles hacemos con más especificidad el día martes. Muy buenas tardes, jóvenes, hasta el día martes, y cuídense nuevamente en esa recomendación que voy a hacerles conocer y de hacer llegar todos los santos días, si pudiera. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rebeca. Hasta la próxima clase, arquitecto. Hasta luego. Buenas tardes, Orlando. Cuídense. Hasta luego, Arqui. Hasta luego, Rolando.